Señor, ¿cuántos estamos contentos en esta noche? Amén. Se siente bonita la presencia del Señor. Denle un aplauso a la presencia del Señor en esta hora. Gracias a Dios por esa bendición que Él nos regala de estar aquí en su santa y bendita presencia. Amén. Quiero saludar con mucho respeto a cada uno de ustedes, mis hermanos, en el nombre de Jesús. A mi pastor, al comité de jóvenes, a los músicos, bienvenidos todos a la casa del Señor, amén. A los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, también les enviamos un fuerte abrazo desde un lugar muy especial, Pascuales, desde Guayaquil, Ecuador, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, verso 4, amén. Estamos en el mes de febrero con una temática tanto en los cultos de Damas Dorcas como los sábados. Los martes estamos hablando del matrimonio, amén, y los martes vamos a hablar del noviazgo. Y yo creo que esos dos temas se fusionan, amén. Y como iglesia del Señor no es que aquí estamos celebrando ni día de San Valentín, ni no, eso nada que tiene que ver con nosotros, amén. Estamos, hermanos, enseñando la palabra y siguiendo en el plan de trabajo que tenemos. Siguiendo el plan de trabajo, tenemos los martes, vamos a tener las enseñanzas que ya inició nuestro pastor, hermano, enseñanzas matrimoniales, y los martes y los sábados de noviazgo. Pero la enseñanza es para toda la iglesia, que nadie se quede en casa, amén, todos vamos a estar en los cultos. Hebreos 13:4, ¿qué dice la palabra del Señor? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Orémosle al Señor. Pido a mi pastor desde donde se encuentre nos presente a todos en oración. Eterno Padre Santo, gracias le damos, Señor Jesucristo. Gracias le damos en esta hora, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia, mi Dios y mi Rey. En esta noche nos hemos reunido en su casa de oración, Señor, y le damos gracias por la bendición que usted nos ha regalado, Señor. Le doy gracias por cada joven, señorita, por cada hermano soltero, cada hermana soltera que en esta noche están aquí en este lugar. Por los padres que han venido, Señor Jesucristo, háblenos, edifíquenos en esta hora y permítanos entender su palabra y ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor. Tenga la bondad, tomen asiento, mis hermanos, en esta noche. Bueno, ¿y por qué cuando hablamos del noviazgo ponemos este versículo? ¿Por qué? Porque para Dios el matrimonio es honroso, amén. Para Dios el matrimonio es importante. Y como el matrimonio es honroso, tiene gran estima y respeto, hermano, necesitamos entender que es un tema muy importante para el Señor. Pero el preparar bonito el matrimonio no empieza, hermano, cuando nos casamos, ni el día que estamos aquí en la fiesta, no. El matrimonio tiene un antes, ¿sí o no que es así? Un antes. Y esa es la idea de que cuando lleguemos al matrimonio, hermano, es el inicio de la historia. Porque a nosotros la sociedad, hermano, nos ha pintado el matrimonio como algo que ha visto las novelas, ha visto esas películas donde las parejas están en el altar y les dicen, les declaro, marido y mujer, puede besar a su esposa, y el hombre la besa y ahí ponen fin. Y la gente dice, ay, qué romántico, ahí se acabó la historia. No, ahí no se acaba, ahí empieza la historia. Porque recién allí, cuando usted va a vivir, ya a compartir con esa, ahí comienza el matrimonio. Pero para que ese matrimonio, hermano, tenga un buen fin, un buen proceso, esté bien, necesitamos una antesala. Por eso es que en la siguiente diapositiva, en la 2, les puse 2 versiones del texto bíblico que leímos. Y la Biblia nos dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. En otra versión dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio. Es decir, para Dios el matrimonio es muy importante. Pero para llegar al matrimonio, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos casados? Levanten la mano los felizmente casados. Solo los felizmente casados. Eso, muy bien. Pero ¿cuántos de los que nos casamos antes de casarnos fuimos novios? Amén. Nos enamoramos, ¿sí o no que es así?
Porque es que no es que de la noche a la mañana venga a casa y nos fuimos, no. Antes hubo una etapa de enamoramiento, del noviazgo, y entonces entremos al tema. ¿Qué es el noviazgo? La 3, ¿qué es el noviazgo? Mire, el origen etimológico de la palabra noviazgo tiene esto. Tiene una palabra al final, le dividí noviazgo, y el sufijo azgo indica un estado y una condición. Y analicemos un poquito porque a los jóvenes les encanta tener novios. Hay jóvenes que les encanta desde jovencitos. La sociedad se acostumbró, hermano, a que los niños de 12, 13 años ya quieran tener novios. Y todavía no saben ni qué significa, porque si le preguntara qué significa novio o noviazgo, ni siquiera saben de dónde aparece la palabra. Pero muchos adolescentes y jovencitos ya quieren tener novio, pero ni siquiera saben qué es eso. Entonces, ¿qué es la palabra? Mire, la palabra noviazgo proviene del latín novius o novia, que significa persona recién unida o comprometida. ¿Sí? Cuando hablamos del novio, hablamos de que el novio es una persona que ha hecho una promesa. ¿Qué dice ahí? Matrimonial. Y la novia es la mujer comprometida. ¿Para qué? Para casarse. Aquí hay preguntas. Yo no sé cómo vamos a estar con las preguntas aquí ya. ¿Cuántas tenemos? Vamos a ver. Porque hay jóvenes que preguntan y nos han preguntado, ¿y a qué edad, mamá, puedo tener novio? Han dicho. Otros dicen, ¿a qué edad puedo ya tener novio si mi amiguita tiene novio? Sí, pero yo le voy a decir, la palabra viene del latín novios y novia, que significa que la persona, si es varón, dio una promesa de matrimonio. Pregunto yo, a los 13 años, ¿usted cree que ya se puede dar promesa de matrimonio? Si promete bañarse todos los domingos y ni se baña, ni esa promesa cumple, ¿usted cree que a los 13 años va a cumplir promesas de matrimonio? A los 16 años, ¿cree usted que puede ser novio de alguien cuando ha prometido no quedarse a supletorio y se está quedando todos los años? Y ni esa promesa ha cumplido, menos va a cumplir una promesa matrimonial. Ahora, ¿qué son las novias? La novia en cambio dice que es esa mujer comprometida. ¿Comprometida para qué? Para casarse, es decir, aceptó. Y aquí vamos haciendo un paréntesis con esto. El novio es el que hace la promesa y la novia es la que recibe la promesa. Pero hoy en día es al revés, o sea, ni siquiera están cumpliendo con el origen y el significado de la palabra, porque ahora estamos viendo a las mujeres que se les están declarando a los... Se ha visto, hay mujeres que dicen, me gustas, quiero yo ser tu novia. Ahora los hombres son los que sufren de acoso. En algún momento yo les decía que llegó un jovencito a una congregación donde por la gracia de Dios estuvimos, y el joven nuevo llegó a la iglesia y apenas llegó ya las señoritas lo estaban mirando. Y ya lo estaban mirando. Y por ahí una después del culto se le había acercado y le había dicho, ¿cómo está? Bienvenido a la iglesia. Ahí sí les entra el espíritu de evangelistas a algunos. Y le habían dicho, bienvenido, ¿cómo te llamas? Ah, yo me llamo fulano. Ay, qué bueno, bienvenido. Esta es la casa del Señor, es tu casa. Y el joven ya se sentía raro y le había dicho, cuando tú quieras, yo te invito a conocer el barrio. Acá arriba venden unas salchipapas bien ricas a $1, si tú quieres, uno de esos días te invito. Ella invitándolo a él. Porque hoy en día es tanta la urgencia de las mujeres de 13, 14 años que ya están angustiadas que se van a quedar solteronas a los 13 y 14 años, que tanta es la desesperación que ahora ellas son las que se declaran a los... Pero etimológicamente a mí me dice que novio es la persona que hace la promesa y que novia es la mujer o la persona comprometida. Pero ¿para algo qué? Para algo serio. Por eso es que ahí, ¿a qué edad puedo tener novio? Vamos a descubrir aquí si están bajo todo este estudio, a ver si ya están en la capacidad de tener novio
o novia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el noviazgo significa un estado, una condición de quienes están comprometidos para casarse. Entonces, a los 12 años, papá, mamá, no se dice a los hijos varones, mijito, tú ya tienes novia en la escuela. No, porque no aplica, ni la palabra siquiera aplica. Porque hay padres que ya a los 12, 13 años a los varones ya les están incitando y les están diciendo, mi hijo, usted tiene que ser como su papá, bien varón, y usted debe tener ya novias. No, así no funciona. No funciona así. Entonces el noviazgo es un estado, es una condición. Entonces, desde su origen lingüístico, el término está ligado al compromiso, no a una relación informal. Por eso es que los que algún día fuimos novios, lo hicimos cuando ya fuimos, ¿qué? Grandecitos. Cuando ya nosotros dijimos, no, ya me voy a casar. Yo cuando tenía 23 años, yo le había hecho pacto con mi Señor, tenía como 12 años de edad y yo le dije al Señor, en oración, yo era una niña, 12 años, pero yo le dije al Señor, Señor Jesucristo, yo le prometo serle fiel, le voy a servir. Y yo hice un pacto con mi Señor y yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero servirle, Señor. Pero, Señor, cuando tenga 25 años, ahí me quiero casar. Hicimos un pacto con el Señor. Y verdad, gracias al Señor, Dios me permitió estudiar, llegué a trabajar, hermano, llegué a servirle a mi Señor, disfruté mi soltería. Pero cuando ya tenía 23 años, ahí sí fui a decirle a mi pastor, pastor, ore por mí que ya me voy a casar. Y mi pastor me dijo, ¿y ya tienes visto? No, todavía, ese es el detalle, que todavía no lo conozco, pero ya me voy, pastor, a casar, porque con el Señor hicimos un pacto que yo me iba a casar a los 25 años de edad y ya tengo 23 y yo creo que ya es tiempo de comenzar a orar por el que va a ser mi futuro esposo. Porque el noviazgo es algo serio, no es un juego de niños. Y para la gloria del Señor me casé justamente en el mismo mes que yo cumplí 25 años de edad, porque para Dios no hay nada imposible. Y el que hace pacto con Dios, sepa, hermano querido, que Dios cumple sus pactos, Dios cumple sus promesas y Dios no se equivoca, porque Él es perfecto. Por eso es importante hablar cómo era el noviazgo, entre comillas, bíblico, aunque en la Biblia no se habla de noviazgo. Leamos un ratito la otra y analicemos la siguiente. Mira, en Israel, hermano, no existía el noviazgo moderno. Lo que ahora se conoce como noviazgo, bíblicamente eso no existía. Pero existía el desposorio, en hebreo, erusin o kidushin, son palabras, no hablo hebreo, pero ahí le puse. ¿Sí? ¿Qué era el noviazgo? Entre comillas, porque no existía el noviazgo que ahora nosotros tenemos. Pero ¿cómo era el desposorio según la palabra del Señor? En la antigüedad, según la palabra, era un compromiso legal, y no solamente legal, sino también espiritual. ¿Sí? Solo se rompía mediante el divorcio, porque se supone que los que iban o eran novios, se suponía que tenían que llegar al matrimonio, ¿sí? Podía durar ese noviazgo alrededor de un año, no implicaba convivencia ni relaciones sexuales. Me gusta esta parte. El noviazgo, según la palabra, no tenía nada que ver con las relaciones sexuales. Nada que ver con las relaciones sexuales. Es decir, que los novios se respetaban, no se tocaban, ¿sí? ¿Y cómo terminaba el noviazgo? Con el matrimonio. El matrimonio es lo que completaba con la boda. Ahí se terminaba el noviazgo e iniciaba el matrimonio. Y me gusta esta parte de que en el noviazgo no se tocaban. Y eso lo corrobora la Biblia en Mateo 1:8, hablando de que del nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Es decir, que José y María eran novios, pero ellos nunca se habían tocado. Pero los noviazgos del día de hoy, de estos tiempos, hermano, prueba de amor.
besos, abrazos, embarazos prematuros, lamentablemente hasta abortos están teniendo. Ahí es que necesitamos, porque el noviazgo hoy en día, hermano, está más enfocado al tocarse, al acto sexual, a la caricia. ¿Creen que eso no es noviazgo bíblicamente? José y María vivieron un noviazgo, pero un noviazgo correcto, de respeto. Tanto era el respeto que ellos mantenían en su noviazgo, que dice la palabra, como usted bien lo sabe, hermano, que María fue visitada por el ángel. ¿Y cómo sería tan lleno de respeto el noviazgo de María y de José? Hermano, que María concibió del Espíritu Santo. Y José no la había, pero eran ¿qué? Novios. Pero los novios de hoy en día, me preguntan a mí, y hermana, a mí me han preguntado en charlas que hemos tenido, ¿y será malo darse un besito, un piquito nomás, hermana? Pero así un piquito nomás, inocente y puro y santo. No, eso no existe, eso no debería haber. Porque bíblicamente usted se imagina María y José dándose piquitos en su noviazgo. El Señor nunca lo hubiera mirado a ella para haber recibido esta bendición tan grande de haber quedado embarazada del Espíritu Santo. Pero como el respeto, vea el cuerpo de María, el templo, ese templo, hermano, era tanto, lo había guardado tanto, y José la había respetado tanto, que Dios la miró, hermano, para ser aquella mujer que conciba del Espíritu Santo y formar parte de este plan maravilloso de la redención. Porque el noviazgo no es época para besarse, no es época para descubrir el cuerpo de la otra persona, no es época para andar con las manos cruzadas y ya vengo, mamá, somos jóvenes, usted nos tiene que entender, porque es que eso ya pasó. No, Señor, el Señor Jesucristo todavía quiere seguir usando vidas como instrumento para su gloria. Eso no ha cambiado. El Señor miró a María para ser un instrumento para su gloria, también lo está mirando a usted, joven y señorita, porque Dios lo quiere usar a usted para cosas grandes y maravillosas. Cuídese delante del Señor, no toque lo que no debe tocar y no permita que la toquen tampoco, porque el noviazgo es una época de respeto. Por eso en la siguiente, el noviazgo en el Israel antiguo tenía propósitos muy claros, serios e importantes. Por eso decía la palabra, o dice la palabra, que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué importante, hermano. Vamos a hablar de estos sábados de febrero, perdón. Vamos hablando de estos propósitos. ¿Qué le parece si vamos a hablar de estos propósitos que son claros, serios, importantes, hermano, dentro del noviazgo en el pueblo de Israel? Porque ese es el noviazgo que tiene respaldo bíblico. Y vamos a verlo con versículos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y vámonos del primero. ¿Cuál era uno de los propósitos del uno? Llegar a la unión matrimonial. Porque el noviazgo no es para jugar, eso no era un juego, no era por diversión. En el noviazgo, según la palabra, no se experimentaba, no. El noviazgo era un tiempo de preparación para un compromiso serio. Pues que a veces los jovencitos quieren jugar a cosas de grandes, 13, 14, 15 años. Bueno, le voy a decir, nosotros hemos ido a escuelas a enseñar, niños de 8, de 10 años ya tienen novias. Ay, y uno dice, Dios mío, ¿cómo estamos? ¿Estamos mal? Porque el propósito bíblico del noviazgo era llegar al matrimonio. No era, hermano, de tener un novio, terminar y volver con el otro y terminar y volver con el otro y terminar y tener un currículum largo de noviazgos. Menos en la iglesia del Señor.
Porque en la iglesia del Señor, hermano querido, no está bien. Por eso es que tenemos que ser muy cautelosos con lo que hacemos. Y a mí me encanta este versículo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿a qué edad puedo tener novio? Me preguntan. ¿A qué edad? Vamos a ver a qué edad vamos a poder, o los solteros pueden tener novio. Vamos a ver. ¿Quieres saber a qué edad? Porque algunos dicen, sí, yo, la hermana Priscila le dijo a los 20. No, vamos a ver a qué edad puede usted tener novio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué edad puedo tener novio? La 7, según la Biblia. Por tanto dejará él, ¿qué dice la Biblia? El hombre. El hombre. Dejar, es decir, que para yo tener novio yo debo aprender a qué, a tomar decisiones. Por tanto dejará. El hombre tomó una decisión. Ay, yo quiero tener novio. Yo le digo, bueno, está, pero usted ya sabe tomar decisiones. Porque si le pregunto qué va a estudiar en la universidad, todavía dice, no sé todavía qué ir a estudiar. Todavía no sé. Entonces, si no sabe decidir ni qué carrera va a estudiar, menos métase a decidir si quiere tener o no quiere querer novio. Todavía no está en capacidad porque no sabe decidir. Si están conmigo los papás, están asustados. Que los papás dicen, ay, yo que le di permiso de que tenga novio a los 13 años, no, ya corte esa relación que no funciona así. Entonces, para tener novio, yo primero tengo que aprender a tomar, ¿qué? Decisiones. Siéntese con su hijo y pregúntele, ¿qué vas a hacer de tu vida? A ver, mi hija, ¿usted qué quiere ser de grande? No sé. A veces yo he hablado con adolescentes, hermano, en algún lado, y ya están, hermano, en sexto curso y están para graduarse. ¿Y qué va a seguir en la universidad? No sé. Hermano, no han tomado decisiones. Pero ojo, pero ya quieren tener novio, porque ya se acerca el San Valentín y no quiero pasar solo. Y se acerca el San Valentín y yo quiero que alguien me regale un peluche, me regale chocolates, pero no sabe ni qué va a estudiar en la universidad. Entonces usted todavía no está en edad de tener novio porque no sabe tomar decisiones. Por tanto, dice la Biblia, el hombre, no el muchacho, no el niño, el hombre. Es decir, que para yo tener novio o novia, debo tener ¿qué? Madurez. Madurez. Esa actitud de ser ya maduro. De que cuando papá y mamá comienzan, vamos, conversemos, mi hijo, vamos a conversar ya con madurez. Cuando el papá le dice, bueno, mi hijo, te quiero aconsejar, y se fue. Y uno dice, ¿qué le pasó? Inmadurez, porque no sabe ni siquiera aceptar un simple consejo. Es inmaduro. Inmaduro. Cuando el papá le llama la atención y se enoja todavía. Y no saluda al papá, no saluda a la mamá. Se levantan bravos, mal encarados, inmaduro. Inmaduro. Pero quieren tener novio. ¿A qué edad puedo tener novio? Cuando alcance la madurez. Hay que ser ¿qué? Responsable. Por tanto el hombre dejará, vea, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Oiga, me está hablando de responsabilidad. Responsabilidad. ¿A qué edad puedo tener novio? Cuando sea responsable. Pero todavía no pasan ni el año sin quedarse supletorios. Pero quieren tener novio, pero no pasan ni los años. Responsabilidad. ¿Qué otra responsabilidad deben tener los hijos? Oiga, tienen que estudiar, responsabilidad.
que le dicen tienda la cama y no la tiende, es irresponsable. Pero quiere tener novio y todavía no sabe ni tender la cama, irresponsable. Pero estamos diciendo, ¿a qué horas me da permiso para tener novio? Porque la hija de la vecina tiene novio y usted a mí no me deja. Irresponsable los papás, irresponsable los hijos que permiten que a esa edad tengan novio. Irresponsables. Hay que tener responsabilidad, hay que tener independencia. Porque, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá, o sea, voy a dejar a mi papá y a mi mamá y yo me voy a unir a mi pareja. Eso se llama independencia. Pero algunos tienen novio y le dicen, papá, présteme unos $5. Lo que pasa es que tengo que invitarle a mi novia, usted ya sabe, hay que invitarle unas colitas a la novia, y no tengo, présteme. No tienen ni plata, hermano, pero ya se quieren meter en cosas de grandes. No son independientes. Por ahí había alguien que tenía novia, y para el cumpleaños o el aniversario iba a buscar entre las cosas de las hermanas, a ver, mi hermana tiene eso. Y se le llevaba porque regalaba lo ajeno. Y de repente la hermana dice, yo aquí tenía un peluche y ya no hay. ¿Quién agarró mi peluche? Nadie agarraba el peluche. Yo tenía aquí un adornito. Desaparecían esas fechas románticas, desaparecían. Pasan los años. Bueno, él se casó con aquella novia que tenía, pero como no tenía independencia económica, pues todo lo que encontraba en la casa lo limpiaba, lo arreglaba, le envolvía en regalo y iba a regalar lo ajeno, porque no tenía independencia. Pasaron los años, sí, porque duraron casi 4 o 5 años de novios, un noviazgo larguísimo. Bueno, se casaron, gracias a Dios. Y cuando van las hermanas de él a la boda y llegaron con unas cositas como para arreglarse antes de la boda, la novia le dice, ven, pasa a mi habitación aquí para que te arregles. Y entran las dos hermanas a la habitación y comienzan a ver el peluche que se les perdió. Oiga, todas las cosas, o sea que se cogía las cosas nuestras y se las regalaba a porque no tenía independencia económica. Ay, pero ¿por qué será, mamá, que usted no me deja tener novio? Porque todavía no son independientes. O sea, oiga, hermano, para todo hay una edad. Porque yo no sé los que fueron adultos, pero los que fuimos novios adultos, hermanos, fuimos responsables. Yo creo, hermano varón, usted ya como un hombre ya adulto, si usted tuvo novia, yo creo que usted le brindó pues un juguito, pero con su plata, ¿sí o no? O usted iba y le decía al papá, présteme. Acá las salchipapitas valen $1, présteme, papá, no sea así, colabore para invitarle a mi novia, porque hay hijos que son así, que no tienen ni nada y andan metiéndose en cosas de grandes. Y le voy a decir algo a las señoritas. Revise bien los regalos que le llegan, porque puede hacer que esté saqueando la casa para estarle regalando a usted lo que no debe regalarle. Porque eso ha pasado. Entonces, ¿a qué edad puedo tener novio? A la edad que yo sea, ¿qué? Independiente. ¿A qué edad puedo tener novio? Cuando yo sienta que hay un compromiso. Si él está comprometido conmigo de verdad, verdad. Hay un compromiso y hay una pertenencia. Es decir, cuando yo tomo la decisión de dejar a mi padre y a mi madre, es porque yo me quiero comprometer con esta persona. Me voy a comprometer y ya no voy a pertenecer acá, sino que mi sueño es pertenecer a mi nuevo hogar. Pero es que a veces andamos de novios y todavía le decimos al papá y a la mamá, papá, mamá, ¿qué cuarto me va a dar? ¿Para qué? Porque es que me voy a traer a mi novia, a ver si usted me da un cuartito y me acomoda. Y le voy a decir a los que somos padres, ve, hermano, vivamos del nido vacío, es decir, que cuando nuestros hijos se enamoren, el que se enamora busca casa,
Pero hemos tenido hogares donde ahí viven. Vea, nosotros conocimos un hogar, yo no recuerdo cuántas hijas, él tenía solo mujercitas, el hermano. No me acuerdo si eran 8 o 10 hijas, yo no recuerdo, pero era una cantidad. Y todas enamoradas, todas, hermano, obviamente que ellas no eran, ellas estaban llegando a la iglesia, se convirtieron. Y entonces fuimos a visitarles y verdad, las hijas de ellos, jovencitas, unas ya estaban barrigonas, otras ya tenían a los bebés chiquitos, otras ya iban por el segundo. Y esa casa de ese hermano era una casa, no era una casa tan grande, hermano, era una casita sencilla, pero todas las hijas habían traído a los yernos. Solamente en la casa, yo le voy a contar eso, solo en la sala, hermano, en la salita que tenía el hermano había como 4 o 5 televisiones. Entonces cada uno venía, hermano, y se acostaban los yernos ahí, cada uno agarraba una esquina y prendía la televisión, y eso era algo impresionante. Y en algún momento llegamos a visitar y esa televisión es prendida, los nietos, el uno gritaba, el otro gritaba, el otro gritaba. Lo que más tristeza me dio es que la hermana, la mamá, ella era la que lavaba la ropa de todos. De todos. Y cocinaban, para cocinar, hermano, eso era el turno. Ya acabaste de cocinar, apúrate que yo tengo que hacer, porque venían los esposos y cada uno tenía un gusto diferente en la comida y eso era, ay Dios mío, cuando yo vi eso dije, Señor bendito, necesitan desocupar la casa, porque ellos ya tenían su edad y yo creo que a esa edad, hermano, Dios nos ha hecho a todos, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Pero hermano, a veces se meten a tener novios y no tienen ni cama propia, ni colchón, ni nada. Y arrastran a la novia o al novio a la casa de los papás porque como no tienen independencia, ni compromiso, ni pertenencia, siguen metidos allí y eso es un problema. Por eso el que quiera tener novio aprenda a tomar ¿qué? Decisiones. Quiere tener novio, ya es maduro, ya es responsable, ya es independiente, va a asumir el compromiso, va a cortar el cordón umbilical con sus padres para pertenecer al nuevo hogar o va a seguir yendo donde mamita, deme de comer, porque hay gente que se queda con la mamitis de largo y eso vamos a hablar los martes, porque todavía hay gente con mamitis, ¿se ha visto? Ay, no hay como mi madre le salía el arroz, lo más rico el arroz de mi madre, pero ya con la esposa lleva más de 30 años y sigue soñando con el arroz de la madre. Hermano, es porque todavía no ha cortado el cordón umbilical. Y así se nos quedan hasta grandes, hermano. Y si no me cree, venga el martes y le voy a mostrar. Vamos, la segunda. Otra razón, hermano, que me gusta, otros de los propósitos de los israelitas, o hablemos en la antigüedad del noviazgo, en el antiguo Israel o en el Israel antiguo, hermano, otro era mantener, ellos cuidaban mucho la pureza moral y sexual dentro del noviazgo. Porque la pureza era valorada profundamente, la castidad en el matrimonio, para ellos era muy importante mantenerse puros, porque ellos entendían que la fidelidad no comenzaba desde que se casaban. La fidelidad, esa palabra tan hermosa, comenzaba antes de casarse. Porque al primero que yo le tengo que ser fiel no es a mi pareja, sino a Dios. Y si yo le soy fiel a mi Dios, yo voy a ser fiel a mi pareja. Así que la fidelidad no comienza a mi pareja, no, mi fidelidad primero comienza ¿a quién? A mi Dios. Por eso es que el noviazgo en el Israel antiguo tenía estos puntos. Mire, si usted lee Deuteronomio capítulo 22 en su casa, desde el 13 al 21, usted se va a dar cuenta que había allí normas de la castidad, es decir, para los judíos, los israelitas, hermano, era muy importante la pureza antes del matrimonio. Antes era muy importante.
muy importante. Ellos entendían que esto era muy valioso. Entonces, mire, vamos a leer uno de esos versos, porque esos versos, ese capítulo es largo. Yo le aconsejo que lo lea en su casa, Deuteronomio 22, pero hablemos unos versículos nomás. La fidelidad exclusiva en el noviazgo. Vamos. Si una muchacha virgen es prometida de un hombre, escúcheme, y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir apedreados. La joven por no pedir socorro estando en plena ciudad, y el hombre por deshonrar a la mujer de su prójimo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Lea usted Deuteronomio 22 en su casa. Esa va a ser la tarea hasta el próximo sábado. Lea Deuteronomio capítulo 22. ¿Qué significaba, hermano? Que cuando una muchacha aceptaba ese compromiso con alguien, esa mujer tenía que guardar una fidelidad a su novio. ¿Sí? Y si esa mujer, hermano, aquí no estamos hablando de un abuso sexual, lea bien, usted va a leer Deuteronomio en su casa, y ahí cuando es abuso sexual solamente se castiga al abusador y la víctima queda libre. Pero en este caso en particular no se está hablando de abuso sexual, se está hablando de una mujer que consintió, porque esa mujer no pidió auxilio. Es decir, que permitió que suceda el acto. ¿Sí me hago entender? Si eso sucede, el Señor dice que al hombre, por haberle faltado el respeto a la mujer de su prójimo, debía morir. Los dos debían morir. ¿Para qué? Hermano, porque la traición o la infidelidad, aún en el noviazgo, era considerado pecado de muerte, digno de muerte. Ahora yo le pregunto a aquellos novios, y yo le voy a decir algo a las hermanas jovencitas, hermanas, si usted se enamora de algún muchacho que no es cristiano, porque hemos visto casos de jóvenes, hermano, que tienen la costumbre de tener una novia, 2 novias, 3 novias, y tal vez en la sociedad eso es casi común, pero para nosotros eso es pecado. Porque si una persona da palabra de compromiso a alguien, tiene que serle fiel y respetar esa palabra. Menos que una persona, sabiendo que alguien tiene una novia, vaya y le coquetee al otro. Como no es casado, no importa. Había por ahí alguien que dijo, no, pero es que él no es casado, él tiene novia pero no es casado, así que yo se lo voy a quitar. Eso es pecado, porque si ya es novio, ya tiene hay que respetar, hay un compromiso, y yo no puedo deshonrar, yo no puedo faltar. O hay unos que les gusta declararse. Una vez pasó algo en la iglesia donde yo estaba cuando era soltera. Un joven le gustaba 2 jovencitas en la iglesia, 2. Y entonces el joven fue y le pidió el consejo. Por eso le voy a decir algo a los hermanos. Cuando vaya a pedir un consejo, mire bien a quién le va a pedir el consejo, porque no cualquiera le puede aconsejar. Y entonces el joven fue y habló con un joven de la iglesia y le dijo, mire, yo quiero contarte, yo tengo un problema. Lo que pasa es que a mí me gusta fulana, pero también me gusta la de acá y no sé qué hacer. Es que me gustan las 2. Y el consejero le dijo, mira, yo te voy a dar un consejo, pero que te va a servir. Tú anda y declárate a la una. Si ella no te acepta, pues bueno, vas y te le declaras a la otra. Y el otro agradecido dijo, ay, gracias, qué buen consejo que me has dado. Y ese muchacho va y se le declara a la una, claro, y ella le dijo no, pero después va y se le declara, y la otra sí la aceptó. Pero oh, sorpresa, después se enteraron las 2 que él se les había declarado. Y entonces fueron donde el pastor, y el pastor le llamó tanto a él como al consejero, y a los 2 los disciplinó por falta de integridad, porque eso no se hace. Porque yo no sé los hombres cómo se declaran, yo sí sé cómo mi esposo se me declaró a mí. Pero por lo general los hombres, ya le voy a contar, hermano José Luis, espérese nomás, el próximo sábado a las 7 de la noche.
Ve, hermano, le voy a decir, cuando alguien se declara, hablemos de los hombres, se le declara, le dice palabras bonitas, ¿sí o no? Le dice, yo no he visto mujer más bonita sobre la faz de la tierra. ¿Qué más le dijeron? Sus ojos son como dos luceros. Oiga, ¿cómo será un hombre que se le declara a la una y va y le dice las mismas palabras? Oiga, la otra, pregunto, ¿a cuál de los dos, a cuál de las dos le está diciendo la verdad? Porque es mentira. Y según el noviazgo bíblico, para Dios es importante la fidelidad, aún desde el noviazgo. Así que mi hermana, le voy a decir algo a las hermanas, le voy a decir algo. El hombre, no todos, pero el hombre cuando quiere conquistar a una mujer, oiga hermano, hasta al hermano Google le pregunta y le dice, dame palabras para conquistar. Por lo menos antes escribían poemas, ¿se acuerdan? ¿A cuántas de las que estamos aquí antes nos mandaban cartas? ¿Sí? Mandaban cartas y uno por ahí mismo las devolvía porque mi mamá me tenía dicho, usted no recibe nada de nadie. Porque era una ley para nosotros en ese tiempo. Cuando alguien llegaba con un regalito, hermana Priscila, le mandaron este regalo por ahí mismo, uno ni tocaba. No, hermano, no. No, dígale al hermano que muchas veces pues regrese nomás por donde vino porque uno tenía prohibido tocar lo que no debíamos recibir. Pero ahora las mujeres lo que le manden, reciben nomás, recibe, no señor, porque usted no puede quedar comprometida con nadie, porque aún en el noviazgo, hermano, hay fidelidad. Y si no es su novio, no reciba. No tiene por qué recibir nada. Pero es que hay hombres, hermano. Me acuerdo que alguien una vez me contaba que un hombre le dijo, mira, yo estoy enamorada completamente de ti. Y bueno, en ese tiempo, no sé si recuerdan, era la guerra del Cenepa. ¿Se acuerdan? Yo estaba en el colegio cuando fue la guerra del Cenepa. Y el hombre se le había declarado a la joven de la iglesia, y mira, y me llama la patria, me está llamando. El amor a mi patria me hace ir a la guerra y yo me quiero ir, pero yo quiero irme con la esperanza de saber que aquí hay una mujer que me espera. Así que yo quiero que tú me aceptes como novia. Porque es que hay hombres que son bien pilas, algunitos, y andan diciendo ahí, tratando de convencer. Pero la hermana, como era de esas bien paraditas y bien fiel al Señor, le dijo, vea hermano, vaya con Dios. Encomiende su vida al Señor. Si va a la guerra, vaya consagradito al Señor, porque quién sabe si regrese, sí o no. Pero la mujer se mantuvo en la raya con mucho respeto, porque nunca hay que denigrar a nadie ni faltar el respeto. Con mucho respeto dijo, hermano, le agradezco que hermano se haya fijado en mí, pero vaya nomás tranquilo. Hermano, no somos nada, le agradezco, pero hasta ahí nomás. Ve, hermano, y no quedar en nada. Porque el hombre cuando quiere conquistar, cuenta historias hasta tristes, hermano. Ay, es que yo era el último de mi familia. Y yo no sé qué más le inventan para tocar el corazón sensible. Y hay mujeres que, ay, no, es que yo la acepté por pura pena. Es que ha sido, no ha tenido, y ya, pues se me declaró y me dio pena decirle no. Y entonces ya, pues, le acepté. Y a veces caemos en esos juegos, pero hermano, nosotros somos entendidos y nosotros debemos ser muy sabios y hermano, y entender que el noviazgo es algo muy serio para Dios. Y si para Dios el noviazgo es serio, para nosotros también es muy serio y de mucho respeto. Por eso es que en esto de Deuteronomio, mire la siguiente, dice, si un hombre encuentra a una muchacha virgen y sin compromiso, es decir, los dos solteros, lea lo que dice la Biblia, sin compromiso de matrimonio, y la obliga a acostarse con él, y son descubiertos, entonces el hombre tendrá que entregar al padre de la joven 50 monedas de plata, y como la ha deshonrado, porque tocar a una mujer es deshonrarla, no es amor, es deshonra. Tendrá que tomarla por mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su... Eso decía la ley.
Y a veces nos hemos encontrado con parejas casadas. Hermana, ¿y por qué se casó? Cuéntenos, hermana. Ay, hermana, es que caí en pecado y ya, pues me casé. Pero, ¿y usted le quería? No, yo no le quiero. Entonces, ¿para qué? Y ahí, Dios mío, y ahí uno sufre porque, hermano, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y, hermano, entonces es triste, porque a veces dices que, hermano, usted sabe, la carne es carne. ¿Dónde dice pues eso? Eso dice allá dicen eso. Pero acá no dice eso. La palabra dice, hermano, claramente, y ha dado testimonio de que, hermano, la carne es sujeta bajo la oración, bajo la búsqueda de Dios. El que vive en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Entonces, es importante, hermano, entender esas cosas. ¿Qué es fornicación? Con eso vamos a terminar aquí, ¿no? Aquí nos vamos a quedar. ¿Qué es fornicación? Vea, son todas esas prácticas sexuales ilícitas que no están permitidas. Dios solamente permite que nuestro cuerpo, hermano, sea usado en el acto sexual o tenga relaciones solamente dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no es permitido. Fuera del matrimonio es pecado. Vamos para los hombres la siguiente. Mire qué consejo tan hermoso en Proverbios. No derrames el agua de tu manantial, no la desperdicies derramándola por la calle. Pozo y agua son tuyos y de nadie. No lo compartas con extraños, dice el versículo este. Me salté al 20 que dice, ¿por qué enredarte, hijo mío, con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? El Señor está pendiente de la conducta del hombre y no pierde de vista ninguno de sus. Porque, hermano, cualquier persona que no haya pasado por el pacto del matrimonio para Dios es considerado una persona ajena. Solamente en el matrimonio el Señor permite y dice y respalda de que estos dos serán una sola. Solo en el matrimonio. Fuera del matrimonio simplemente son gente ajena. Y eso dice la Biblia en la samaritana, cuando el Señor le dijo a la mujer, llama a tu marido. Ay, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es. O sea, con todo el historial que tenía la samaritana, para el Señor ninguno fue ninguno el Señor la aprobó, porque ella vivía en pecado, ninguno era su esposo. Entonces vamos, zonas erógenas, vamos rapidito, la 13. Hermana Priscila, ¿será bueno darse un besito? Porque así preguntan, sí, se ha oído a los jóvenes, ¿y qué hay de malo darse un beso? Pero es así un besito, así, no, un piquito nomás, hermana. No, eso no es malo, usted que es exagerada. ¿Será malo agarrarse la mano? ¿Será malo abrazarse? No es que sea malo, no es que sea bueno. Es que, hermano, hay que entender que el Señor Jesucristo nos hizo perfectos. Y usted y yo tenemos zonas erógenas que son aquellas que por su sensibilidad provocan sensaciones de placer al ser estimuladas. Por eso es que nosotros no andamos, hermano, agarrando abrazos a medio mundo, hermano. No, guardemos las distancias. Por eso es que los casados que tienen moto solamente llevan atrás a quien, a la esposa. No andan de acomedidos llevando a las hermanas a la casa, no. Porque los casados también tienen zonas erógenas. ¿O será que algún momento se nos caduca las zonas erógenas? No, Señor. El Señor nos hizo perfecto. Entonces vamos con las zonas erógenas de varones y mujeres, vamos. El cuero cabelludo. Y andan los jóvenes en el colegio, vente, sobo la cabeza. Ay, cogió la corriente el otro y ya está sensible. Es una zona erógena. Y se ha visto en el recreo, yo he visto.
En los recreos, en los colegios, ¿ya ha visto? Los estudiantes sentados, acostados en las piernas de las compañeras y la otra le está que le soba la frente, la cabeza. Yo he visto en el colegio los muchachos, ahí uno encima del otro y ahí abrazando en el regazo y rascándole la cabecita. ¿Qué es tu novio? No, somos amigos, dice. Pero está tocando lo que no debe tocar. Porque el cuero cabelludo es una zona erógena, tal vez algunos más activos, otros menos, pero son zonas que si son estimuladas van a sentir ¿qué? Placer. Pero es que yo digo que somos bien, a veces nosotros hacemos las cosas al revés. Cuando son novios les gusta estar rascando la cabeza, la espalda y todo, hermano. Pero cuando están casados no quieren tocarle nada al esposo y eso es la historia para el próximo martes. No digo que los martes y los sábados van a estar conectados, hermano. Vamos, cuero cabelludo, los labios. Por eso es que nosotros en la iglesia, los novios no nos besamos. Porque los labios son sensibles. No, es que solo es un piquito nomás que me dio, un piquito nomás que se dio. Dígale eso a su cerebro que se le activó. Ya para el próximo beso no va a querer un piquito, va a querer un besito un poquito más largo. Y como ya se sintió, hermano, vea, entonces va a buscar más. Entonces, hermano, estas zonas erógenas las vamos a dejar allí nos vamos a quedar. Y el otro sábado venimos y terminamos. ¿Estamos de acuerdo? Colóquese de pie en esta hora. Pero me hacen acuerdo que me quedé en zonas erógenas, para no olvidarme. Colóquense de pie, vamos a orarle al Señor. Honroso sea en todo el matrimonio. El matrimonio es honroso, respetuoso, hermoso. Y yo quiero orar por todos los jóvenes en esta noche. Querido hermano, padre de familia, ¿cuántos somos padres aquí en esta noche? Vamos orándole al Señor. Digámosle, Señor, guarde a mis hijos, guarda a mis hijas, Señor. Porque yo quiero que hagan bien las cosas. Y no es que no queremos que se enamoren, enamórese, pero hermano, hágalo bien, hágalo bien. Hágalo bajo el temor de Dios, hágalo bajo la guía del Señor y créame, querido joven, que usted cuando se enamore conforme a la voluntad de Dios, usted va a vivir un noviazgo y un matrimonio pleno para la gloria de Dios. Yo quiero invitar a todos los padres que están aquí, levanten sus manos al cielo y van a presentar, y vamos a presentar la vida sentimental y la vida sexual de nuestros hijos aquí en este momento. Vamos a decirle al Señor, guarda a nuestros hijos, Señor. Guárdelos de toda fornicación, guárdelos de todo pecado, de todo engaño, Señor. Porque el maligno tal vez quiera tomarlos, Señor Jesucristo, y acabarlos espiritualmente. Pero en esta noche aquí habemos padres que estamos clamando para que usted sea guardando a nuestros hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le pido, poderoso Dios, guarda a mis hijas, Señor, guárdelas, líbrelas de todo mal. Algún día se enamorará, pero que lo hagan bajo su voluntad, Señor, bajo su respaldo, bajo su guía, Señor. Aquí hay jóvenes preciosos, señoritas hermosas, Señor, guárdelas, guárdelas, Señor, en sus manos preciosas. Porque el enemigo quiere destruir sus vidas, el enemigo los quiere avergonzar. Pero en esta hora hay poder en el nombre de Jesús y le rogamos que usted guarde su integridad para la gloria de su nombre, Señor. Así como María y José se guardaron, Señor, y usted los miró como un instrumento. Usted los guardó y los miró para ser usados, Señor, como los padres de la manifestación más gloriosa, Señor, la manifestación en carne de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es que cuando nos guardamos para Dios, Dios nos usa. Cuando nos guardamos para Dios, Dios nos respalda.
Cuando nos guardamos para Dios, Dios cumple sus propósitos y sus planes con nosotros. Guárdese, querido joven, guárdese, querida señorita, en esta noche, que Dios tiene planes especiales para usted. Sigamos orando en esta hora. En el nombre